Hola, en el vídeo de hoy te voy a enseñar mi nuevo plotter de corte de escritorio que me he comprado, que es de la marca Cricut y se llama Cricut Maker. Anteriormente yo tenía la Cameo, la Silhouette Cameo, tenía concretamente la Cameo 1, pero la verdad es que ya se me había quedado bastante antigua y ya incluso no me conecta con el ordenador. No creo que haya dejado de funcionar y tengo intención de volver a hacerla funcionar. Pero en el Black Friday conseguí una buena oferta por la Cricut Maker y tenía la verdad muchas ganas de probar esta nueva máquina. Así que ahora, si te quedas conmigo, vamos a ver lo que contiene esta caja. La caja es enorme y pesa muchísimo, pesa mucho más que la Cameo, se ve que es una máquina mucho más robusta. Y bueno, ya aquí en la caja nos indica un poco los elementos que trae la caja, que son la cuchilla normal, como cuchilla premium, una cuchilla rotatoria y un bolígrafo de punta fina. Y después hay otros elementos que son opcionales y que no los trae la caja, como son estas otras dos cuchillas. Y esto, un bolígrafo lavable para marcar en tela y un bolígrafo de caligrafía. A ver si puedo abrir la caja porque es un poquito grande como para que quepa en el plano. A ver, nos trae en primer lugar esta cajita que ahora vemos lo que contiene. Y aquí tenemos la máquina. Voy a sacarla de la caja y la enseño. Bueno, aquí está la máquina y nos trae también los cables con el enchufe europeo y también nos trae con el enchufe inglés, que en este caso pues no lo vamos a usar. En el fondo de la caja, que han venido un poquito dobladas, pero bueno, las pondré planas para que cojan bien la forma, vienen dos alfombrillas de corte. Esta es Light Grip, o sea que tiene adhesivo suave. Y esta es Fabric Grip, que es para cortar tela. Y esta máquina corta telas sin tener que entretelar, o sea, directamente el tejido pegado sobre la alfombrilla de corte, que esto es una de las cosas que la diferencia de la Silhouette Cameo. También hay otro mat de corte, otra alfombrilla con adhesivo fuerte que se utiliza para materiales más gruesos o más densos, como el cartón contracolado o la madera de balsa, goma eva, etcétera, y que no lo trae por defecto la máquina porque hace falta también una cuchilla de corte profundo, que es la que corta ese tipo de materiales. Vamos a ver la máquina. La verdad que la estética de la máquina es bastante bonita, como ya he dicho, es bastante robusta, pesa y tiene un tamaño de ancho bastante grande. De fondo es muy estrechita, pero de largo es grande. Vamos a quitar el plástico protector. La verdad que la estética de la máquina me encanta, es muy bonita. En este caso es color champán, también la hay de color rosa. Y he de decir que este vídeo no está patrocinado ni por Cricut ni por ninguna tienda. La máquina me la he comprado yo, pero quería mostrarla por si a alguien le interesa ver cuáles son las características, si está pensando en comprársela, etcétera, para que la vea antes de comprarla. Yo la compré en la página de telas.es, que es donde suelo comprar las telas. Ya he hecho alguna vez algún haul de compras en esa página, pero la venden en muchas otras tiendas online.
La razón por la que yo lo compré ahí es porque envían a Canarias y porque a nosotros no nos aplican el IVA y luego nos facturan sin IVA y luego nosotros pagamos aquí el IGIC, que es el impuesto que pagamos nosotros en Canarias. Es complicado muchas veces encontrar tiendas que hagan esto, aunque parece mentira porque se supone que es lo que deben hacer todas las tiendas. Y claro, cuando compras una mercancía con el coste que tiene esta máquina, la diferencia entre pagar IVA o pagar IGIC, que es lo que nos corresponde a nosotros, es bastante grande. A ver, la máquina, ay, qué bonito, se abre así y se abren las dos tapas directamente. Y aquí viene protegida con esta espuma, protegido el carro con los soportes para las dos cuchillas. Tengo un mosquito que está muy interesado en la máquina. Esta máquina tiene, igual que la Cameo 3 y la Cameo 4, tiene ya dos carros donde se pueden poner cuchillas o otros accesorios. Y en este ya nos viene la cuchilla que trae por defecto la máquina. Vamos a sacarla. Okay. Esta es la cuchilla Premium, que viene en un housing o portacuchillas, y pulsando así vemos la cuchilla como sale completa. Incluso la podemos cambiar cuando se nos gaste. Esta cuchilla, a diferencia de la Silhouette Cameo, el recambio es simplemente la parte que tiene la cuchilla, no es necesario cambiar todo el elemento. Y así es como se coloca. Y aquí tenemos otro. Que es donde colocamos, por ejemplo, el bolígrafo. Y ahora vamos a ver esta cajita, lo que nos trae. Aquí encontramos este sobrecito que dice ábreme primero, y donde explica en varios idiomas los primeros pasos para utilizar la máquina. El acceso a la página de Cricut con todos los recursos necesarios para aprender a usar tu nueva máquina. Y nos indica que en esta caja se contienen los materiales para hacer una primera prueba con la máquina. Estos son los materiales para el primer proyecto. Traen una serie de cartulinas y papeles. Bueno, para una prueba no está mal, pero bueno, tampoco es cosa del otro mundo. La presentación es muy bonita, eso sí, ¿eh? Y aquí trae la cuchilla rotatoria. Pero esto no sé si está grabando ni dónde. Y aquí debajo el bolígrafo de punta fina, el cable de conexión al ordenador, y esta es la tapa para proteger la cuchilla rotatoria cuando no la estemos usando. Le colocaremos esta tapa así y lo podemos guardar aquí, que tenemos para colocar estos huequecitos para colocar herramientas.
al igual que el rotulador, que lo podemos poner aquí. La máquina también, además de cortar, te permite escribir ya que se puede colocar el rotulador en este compartimento para poder escribir con él, con las fuentes que tengamos instaladas en el ordenador. Y bueno, vamos a ver ahora los primeros pasos y a probar a ver cómo funciona esta máquina. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es ir a la página que nos indica en la tarjeta que traía la Cricut, que es cricut.com/setup, y se nos abre el Design Space para descargarlo. Este es el programa de diseño de Cricut. Vamos a guardarlo. Y una vez lo tenemos ya guardado, lo instalamos. Se instala muy rapidito y ahora se abre. Vamos a la configuración de Cricut, que es lo que tenemos que hacer la primera vez con la máquina. Seleccionamos nuestra máquina y aquí tenemos que darnos de alta para crear una ID de Cricut para todo lo relacionado con Cricut. Continuamos una vez hemos creado la ID, tenemos que aceptar la política y nos dice paso 1, despeja 25 centímetros o 10 pulgadas por detrás de Cricut Maker. Enchufa la Cricut Maker a una toma de corriente y enciéndela. Utiliza el cable USB incluido para conectar Cricut Maker a este equipo. Ya yo he hecho todos estos pasos. Está actualizada. Y vamos a añadir la máquina a nuestro ID de Cricut. Ya lo hemos registrado y configurado, el proceso es súper fácil. Y vamos a probar un corte para comenzar a trabajar con la máquina. Sinceramente los diseños que hay no me gustan mucho, pero bueno, vamos a probar este, por ejemplo. Y aquí ya nos guía para continuar con el proyecto que vamos a hacer. Coloca la cartulina en la esquina superior izquierda del tapete. Verificamos que la cuchilla esté ubicada en el cabezal B. Presiona el tapete debajo de las guías y hacia los rodillos. Y presiona el botón carga-descarga que parpadea en la máquina. Bueno, en este caso ya tenemos la cartulina pegada en el tapete. Vamos a colocar el tapete en la máquina como nos indica, presionando contra estos topes. Tenemos la cuchilla colocada en el cabezal B y vamos a presionar el botón de carga y descarga que está parpadeando aquí. Y ahora presionamos el botón con el simbolito de Cricut que está también parpadeando.
Y ahora ya está completado el corte. Pulsamos el botón descarga y ya podemos retirar la imagen cortada y la cartulina. Vamos a ver qué tal ha cortado. Con una sola mano es un poco complicado, pero vamos, la ha cortado perfectamente. Y aquí vemos que ha hecho un corte perfecto. Después de haber hecho nuestro primer corte de prueba, que hemos visto que ha salido perfecto, el programa nos lleva a comenzar a diseñar. Y en este caso ya entramos propiamente dicho en lo que es el Cricut Design Space, donde podemos encontrar varios proyectos que ya Cricut nos ofrece realizados. Proyectos de muchos tipos. Y también podemos crear un nuevo proyecto. El programa es bastante diferente, por lo que he visto, al de Silhouette, que es el que yo estoy acostumbrada a utilizar. Probablemente sea menos intuitivo, pero aún así tiene muchas funcionalidades y se pueden crear diseños perfectamente con este programa. Además de, como vimos antes, adquirir los que figuran en la tienda de Cricut. Y bueno, esto es todo por las primeras pruebas que hemos hecho con la máquina. En breve, a medida que la vaya utilizando más, puedo subir más vídeos haciendo proyectos más complicados, pero en principio, en mi opinión, esta es una máquina que funciona bastante bien. La veo de muchísima calidad, tanto las cuchillas como los entresijos o los engranajes de la máquina se ven bastante robustos y de bastante buena calidad. Y creo que es una máquina que ofrece muchísimas posibilidades porque además permite corte de materiales más gruesos y una mayor variedad con respecto a la Silhouette, sobre todo a la Silhouette Cameo 1, que era la que yo tenía, que en principio estaba muchísimo más limitada. Pero estoy bastante contenta con lo que he visto de esta máquina, con lo poquito que conozco de ella, y en breve veremos más vídeos utilizándola. Espero que te haya gustado este unboxing. Si tienes dudas que yo pueda resolver, me puedes dejar un comentario y te dejo también enlaces en la caja de descripción del vídeo para adquirir esta máquina. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.